Todo, absolutamente todo procede de algo. Y ese algo hoy lo llamaremos paternidad. Pero no vengo a hablarte sobre una clase de psicología, sociología, ni mucho menos de antropología. Quédate hasta el final del video para descubrir quién es tu verdadero padre. Y te garantizo que te vas a llevar una gran sorpresa. Mi nombre es Adrián Citrea y hoy descubriremos juntos quién es tu verdadero padre. Te invito a hacer tu propio examen de paternidad. Pero por favor, si aún no te has suscrito, suscríbete y ayúdame a llegar a 100 suscriptores. Esa es la meta y cuando esto suceda, te prometo que habrá un video especial sobre los sitios más inseguros en internet para tus hijos e hijas y cómo cientos de niños y niñas están siendo engañados y chantajeados para hacer cosas terribles en estos sitios como, si quieres saber más, ayúdame a llegar a los 100 suscriptores. Esa es la meta. Una prueba de paternidad tiene una precisión del 99.99%. En pocas palabras, ¿eres o no eres el padre? ¿Existe o no existe una conexión genética o un vínculo con esta persona? No hay términos medios, no hay 50-50, tal vez sí o tal vez no. Es un sí o es un no. Y hoy te vengo a dar pruebas suficientes para que tú descubras por ti mismo quién es tu verdadero padre. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo este tipo que ni siquiera me conoce me va a decir quién es mi padre? Es que no vengo a hablarte de un parentesco o una paternidad terrenal, es decir, física, genética, no. El día de hoy vas a descubrir quién es tu verdadero padre espiritual. Tranquilo, tranquilo. No vengo a hablar de gurús, ni de guías espirituales, ni de chamanes, ni de cosas por el estilo. Lo creas o no lo creas, tú tienes un padre espiritual. Tienes un parentesco con un padre espiritual y sí, Dios, el Padre Eterno. En propias palabras de nuestro Señor Jesús dijo así: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Esto lo encuentras en Mateo 6, versículo 9. Fue Jesús quien nos enseñó a llamar a Dios como nuestro propio Padre. Sí, acabas de descubrir quién es el primer padre del que el día de hoy te vengo a hablar. Pero si Dios es el primer padre, entonces ¿quién será el segundo padre del que estamos hablando? Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Juan 8:44. Sí, así es, como tú lo estabas pensando. El otro padre del que vamos a hablar es el diablo. Y antes de comenzar con este test de paternidad, tengo que aclarar que no hay ningún otro. Si estás pensando que tú no eres ni de Dios, ni tampoco del diablo, que simplemente estás en este mundo porque sí, o de paso, pues entonces te invito a que veas lo que dice Primera de Juan 2, del 15 al 16. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Para que te quede entonces claro, el punto intermedio entre Dios y Satanás, si es que tal cosa existe, es amar al mundo. Y si eres un hijo del mundo, ya viste claramente que no amas al Padre, no amas a Dios y por lo tanto no eres hijo de Dios. Dejemos en claro que no hay puntos medios y en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis 3:16, lo dice muy claramente así: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Esto está en Apocalipsis 3:16. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Para dejarlo totalmente claro, no hay un punto medio. Pues este punto intermedio entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, la luz y las tinieblas, para Dios es peor aún que ser totalmente de Satanás, pues para Dios es tener un pie con Dios y otro pie con Satanás, y para Dios esto sería como una alta traición. Ningún soldado que pelea en un ejército de su nación puede después pelear por la otra nación enemiga, y a esto se le llama traición en cualquier ejército en todas las naciones, y a quien haga tal cosa sería digno de la muerte. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Ya que dejamos esto muy claro, ahora sí comencemos con este test.
Quédate por favor hasta el final y descubrirás por ti mismo quién es tu verdadero padre. Responde estas preguntas y ve contando cuántos puntos tienes. Al final verás tu resultado. Y por favor, sé totalmente honesto contigo mismo. Pues recuerda que el único que se engaña eres tú. Comencemos. Número 1. ¿Has creído y has recibido a Jesucristo en tu corazón? ¿Lo has aceptado como tu Señor y Salvador? La palabra de Dios dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. Así es, el primer punto, por supuesto, es creer en Jesucristo. Es haberlo recibido como tu Señor y Salvador. ¿Ya respondiste? Entonces continuemos. Número 2. ¿Escuchas y oyes la palabra de Dios? ¿Te congregas de manera regular? ¿Escuchas con atención el mensaje que da el predicador? ¿Lees la Biblia? ¿Escuchas los mensajes en línea? ¿Ves los videos completos? La palabra de Dios dice así: los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Juan 8:46. Un verdadero hijo de Dios siempre está atento y deseoso por escuchar la palabra de Dios. A lo mejor eres de esos que te quedas dormido en el servicio o que solamente ves este tipo de videos los primeros 5 segundos y les empiezas a cambiar por otro y otro y otro. ¿Ya respondiste? Vamos a la siguiente pregunta. Número 3. ¿Dices mentiras o te gusta decir mentiras? Sé sincero, por favor. Pues la palabra de Dios es muy clara y dice así: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Número 4. Siguiente pregunta. ¿Practicas el bien? ¿Haces lo bueno? ¿Eres justo? En la justicia de Dios, no en la tuya. ¿Amas a los creyentes en Cristo? ¿Amas a tus hermanos con los que te congregas en la iglesia? ¿De verdad amas a todos los que están en tu iglesia? ¿No hay alguien que te caiga mal? Piénsalo, pues la palabra de Dios es muy clara y nos dice así, en 1 de Juan 3:10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Sí, recuerda que la palabra de Dios nos dice que Dios es amor, y por lo tanto, si Dios vive en ti, entonces en ti hay amor, el amor que Dios ha puesto, y por lo tanto debemos de amarnos los unos a los otros, como Jesucristo nos enseñó. Número 5. Obedeces todo, pero absolutamente todo lo que Dios te pide en su ley. ¿Y cuál ley? Pues los 10 mandamientos principalmente y para empezar, y todos los demás mandamientos que están escritos en la Biblia. La palabra de Dios dice así en Mateo 13:38. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. Así es, si amas a Dios como un verdadero hijo lo hace con su padre, entonces debemos de obedecerlo. Es una ley natural. Si obedecemos, debemos de obedecer a nuestros padres terrenales, cuanto más a nuestro Padre Creador. ¿Tú lo haces? Número 6. Engañas a las personas, les mientes, los engañas con mentiras, los defraudas. A tus padres, a tu jefe, a tu novio o a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Te gusta mentirles? ¿Engañarlos? Recuerda que la palabra de Dios es muy clara y nos dice en el libro de los Hechos 13:10. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia,
no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Número 7. ¿Has matado a alguien? No, 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 no. No, yo nunca, jamás. Eso es ilegal y si lo hago voy a terminar en la cárcel. Bueno, si no fuera ilegal, ¿lo harías? ¿Le has deseado la muerte a alguien? Bueno, sí. Ay, es que este tipo me... ¡Oh! Ojalá que le pase un camión encima y lo atropelle. ¿Has pensado así? Ojalá que se muera. Recuerda que la palabra de Dios nos dice, y Jesucristo nos enseñó en Juan 8:44 así: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son mentiras y hace que las personas... Recuerda que Jesús nos enseñó a obedecer, nos enseñó a amar, y nos dijo en Mateo 5 que con el simple hecho de pensar, de odiar o de pensar que una persona muera o que sufra, eso es un homicidio para él. Eso es como matar a la persona, con el simple hecho de deseárselo o de pensar que esa persona muere. ¿Ya respondiste? Número 8. La siguiente pregunta es esta: ¿buscas la paz entre las personas? Pues no, es que yo no me meto en problemas con nadie. Pues sí, a mí me gusta ser pacífico y yo de lejitos. No, es que no me refiero a esto. ¿Eres un pacifista? ¿Buscas la paz entre las personas? ¿Haces que las personas vivan en paz? ¿Procuras la paz entre los que te rodean, entre tu familia? No solo es el hecho de evitarla, sino de buscarla. Dice la palabra en Mateo 5:9 así: afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, no solo se trata con no buscar problemas o ser parte de los problemas, se trata de ser un creador de paz, un vínculo entre Dios y los hombres en paz. ¿Siempre buscas la paz? Responde. Número 9. Próxima pregunta. ¿Ya no vives conforme a lo que tu cuerpo, es decir, tu carne, te pide? ¿Vives conforme a lo que el Espíritu de Dios te manda? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pues recuerda lo que nos dice en Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y eso es solo por nombrar algunos, y no estoy pasando lista. Entonces, ¿tú vives conforme al Espíritu? ¿Vives en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? La palabra de Dios es muy clara y lo dice así en Romanos 8, versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Recuerda que la palabra de Dios nos dice que hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Por lo tanto, ya abandonamos las cosas de la carne para vivir en el Espíritu. ¿Cuál es tu respuesta? Número 10. La última pregunta: ¿ya has dejado de pecar? ¿De verdad has dejado ese pecado que tanto te gusta, que tanto te deleitaba o que te sigue deleitando? ¿Sigues haciendo lo que antes te gustaba o ya lo dejaste de hacer? ¿Has dejado de hacer lo que sabes que es malo para ti? La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3, versículos 9 y 10 así: y te lo repito, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Sí, como lo vimos en la pregunta número 9. Esta pregunta número 10 y última es exactamente lo mismo. Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, ya no podemos seguir pecando. ¿Cuál es tu respuesta? Qué difíciles palabras, sí, yo lo sé.
Y antes de continuar, te recuerdo que esto es solo una autoevaluación personal. Ya que yo no me inventé nada, pues todo está basado 100% en la Biblia, que es nuestra guía, mi guía para esta vida. Y te estoy dando todos los versículos y las versiones bíblicas que utilicé para que tú compruebes por ti mismo. Si tú piensas que a lo mejor no estás muy seguro o muy segura de tus respuestas, pues vuelve al principio y hazlo de manera sincera. Ahora sí, los resultados. Sí, sé lo que estás pensando. Pues no, que no hay puntos intermedios. Esta zona intermedia que tú estás viendo es una zona en la que muchos se encuentran hoy en día. Y yo también me puedo encontrar en esta zona. Y esta zona de riesgo es quizás una zona de transición o un crecimiento. Recuerda que fuimos adoptados por Dios como sus hijos. Y la palabra de Dios nos lo confirma en Romanos 8:15 así. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. No nos confiemos. Recuerda una cosa. Dios no te quiere a medias. Él no quiere una parte de ti, una parte de tu vida. Él lo quiere todo. Absolutamente todo de ti. Y recuerda una cosa, si cometes un pecado y no pasa nada, tal vez sea el tiempo de misericordia que Dios te está dando para que te arrepientas. Si vuelves a cometer el mismo pecado y nada sucede, puede ser una segunda oportunidad para que te arrepientas. Pero si sigues haciendo lo malo una y otra vez y aparentemente no sucede nada, yo en tu lugar me preocuparía muchísimo, pues recuerda lo que dice la palabra de Dios. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Deuteronomio 8:5. Quiere que seas un buen hijo, una buena hija, a menos que quieras terminar así. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Pero espera, que aquí no todos son malas noticias, pues aún yo era, del tiempo pasado absoluto, era uno de ellos, pero el amor infinito de Dios que me ha comprado por un precio muy alto, me ha lavado, me ha limpiado de pecados y me ha adoptado como su propio hijo. Y la buena noticia para ti en este momento es que tal vez tú ya reconociste que Dios no es tu padre, o tal vez sí lo es, pero estás en esta zona de riesgo, o peor aún, que ni siquiera estás seguro de quién es tu verdadero padre. La buena noticia para ti este día es la siguiente. Algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Lo encuentras en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Esto sí que es una buena noticia, ¿verdad? Gracias, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Pero antes de terminar, te invito a repetir conmigo esta oración. Recuerda que debes hacerla completamente convencido en tu corazón. Ser adoptado por Dios como su hijo no tiene ningún precio, pues Jesucristo ya pagó por ti un precio muy alto en la cruz. Solamente repite conmigo. Dios Todopoderoso, reconozco que soy un pecador y quiero formar parte de tu familia. Adóptame como a tu hijo. Quiero ser parte de tu familia. Quiero ser injertado en tu reino y formar parte de ti. Entra en mi vida, Jesús. Límpiame, restáurame y enséñame a ser un buen hijo para ti. Amén. Aleluya por tu vida. Comienza a darle a Él, a Jesucristo, a Dios tu Padre, la honra que como un padre se merece. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Salmo 103, versículo 13. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gusta, por favor suscríbete si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay un nuevo video. El suscribirte me ayuda mucho para saber que lo que estoy haciendo te gusta. Y recuerda que la meta son 100 suscriptores para el video especial. Lo más importante, comparte este video con las personas que más quieras. Ayúdalos a conocer de Jesucristo. Compartamos a Cristo con el mundo. Shalom.